los efectos de hechos sobrevinientes en los contratos y las responsabilidades consiguientes. Yo quisiera un poco hablar de Colombia, cómo es nuestro marco normativo contractual, en una forma muy breve para poder contextualizar lo que está pasando. Nosotros desde la Constitución de 1991, de alguna manera bloqueamos, de alguna manera limitamos la responsabilidad contractual y extracontractual con la teoría de todos conocidos del daño antijurídico. O sea, desde el artículo 90 de la Constitución Política del 91, y a partir de allí, las normas legales que han desarrollado la materia parten de un supuesto que siempre ha permeado el concepto del contrato público, como es el equilibrio económico del contrato estatal. Aunado a ello, la teoría o el principio de los derechos adquiridos y la protección a la propiedad privada va de la mano y alimenta ese principio legal que gobierna la contratación estatal. De modo que el contrato público en Colombia es por definición legal un contrato conmutativo y un contrato que está resguardado por la teoría del equilibrio económico del contrato, con toda la carga constitucional que estoy segura, conozco la regulación de Perú y un poco la de Ecuador, es un poco el mismo concepto entre nosotros. ¿Qué nos pasó? Aquí estamos frente a una pandemia mundial. Por norma, y cuando digo por norma me refiero a los decretos de emergencia que fueron expedidos por el gobierno nacional. Nosotros estamos en estado de emergencia, estamos en el estado extraordinario de emergencia, donde se autohabilita el presidente de la República como legislador temporal. Las mismas normas tipifican y nominan la pandemia como hechos irresistibles, hechos constitutivos de fuerza mayor, y proceden a una serie de regulaciones que son los efectos a los que la doctora Mari Carmen hacía referencia, y ello cómo podría regularse en los contratos, cómo podríamos entender cuáles son las soluciones que pudieran adoptarse para cuando esto termine. Porque aquí tenemos dos aspectos, voy a referirme en esta primera ronda al primero, que es la suspensión, el choque. Y tenemos otro aspecto que es muy importante, es qué va a pasar después. Esto cómo se conjuga, porque es que esta situación no va a cesar en el momento en que, por norma, digan todos afuera, se restauró la normalidad. Creo, doctora Mari Carmen, que las figuras a las que usted hace referencia, como son de todos conocidos, y sé que en las otras legislaciones opera lo mismo, la teoría de la imprevisión, el hecho del príncipe, de alguna manera prevén lo imprevisible, regulan lo imprevisible. ¿Por qué? Porque desde que el contrato público se celebra, el hecho del príncipe, que entre paréntesis lo digo, entre nosotros ha tenido mucha evolución, partimos de normas generales para poder aterrizar en la norma particular proferida por la entidad estatal contratante que afecta el contrato público, y solo allí podríamos entender que es un hecho del príncipe, así como la teoría de la imprevisión de aquellos hechos que no se asignaron o no se previeron por las partes en el contrato y por lo mismo no fueron materia de asignación en los riesgos que avisoraban la materialización de ciertos hechos. Yo no creo que esto quepa allí. Y no creo que esto quepa allí porque los contratos estatales, de alguna manera, o por lo menos entre nosotros, por expresa orden legislativa, deben regular los efectos de estos acontecimientos. Y lo hacemos del mejor modo posible. Tenemos matrices de riesgos donde de alguna manera asignamos quién asume o definimos quién asume los efectos de determinados hechos. Pero esto que está sucediendo escapa, creería yo, a la teoría del hecho del príncipe, que es aquella que se expide en el ejercicio regular y ordinario de la función pública.
porque aquí estamos en una emergencia, estamos en un estado de excepción. Las normas que se están profiriendo en este momento y que afectan los sectores donde materia de la contratación pública son normas exceptivas, normas que están poniendo de alguna manera en stand-by, para hablar nosotros con el lenguaje nuestro, en stand-by o colocando en suspensión la normativa vigente para tomar medidas extraordinarias que sobrevuelan la legislación ordinaria y que, y allí empiezan los problemas, pretenden regular a futuro los efectos de lo que está pasando. Entre nosotros hemos tenido ya 2 decretos de emergencia y hemos tenido por lo menos 78 decretos legislativos regulatorios de esos decretos de emergencia. Me corta, doctora Mari Carmen, si me extiendo en el tiempo, que no estoy bien. En el tema nuestro, y me voy a referir específicamente al sector de concesiones en infraestructura de transporte, porque los contratos de obra pública de alguna manera tienen más protección dentro del régimen de suspensiones de los contratos. Esto afecta el presupuesto público y no así la inversión privada, que de cara a esos principios rectores de la contratación estatal son los que el legislador debe estar llamado a cumplir. Colombia hemos tenido el contrato de concesión en infraestructura de transporte, que los doctores Linares y Morales bien conocen porque son muy similares tanto en Perú como en Ecuador. Y hace poco introdujimos el tema de asociaciones público-privadas que participan del mismo concepto concesional en su regulación, además de aquella normativa especial que la gobierna. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno nacional, con motivo de la pandemia, ordenó la suspensión de la ejecución de los contratos. Y como medida paliativa de esa suspensión, previendo los efectos nocivos que ella pudiera traer, lo que permite el legislador extraordinario, de manera que exceden los límites legales, es la adición de plazo. Los plazos de los contratos de concesión que se suscriban con motivo de una asociación pública o privada en Colombia tienen limitación legal en sus prórrogas. Y el legislador extraordinario ha decidido que es posible, como medida paliativa, ir más allá, exceder el límite legal según el administrador del contrato, el administrador público del contrato lo considere. Entonces, la gran pregunta que existe es: ¿el plazo, la adición de plazo, es suficiente? ¿Esa adición de plazo o esa medida legislativa extraordinaria está derogando la ley contractual pública en cuanto y en tanto, y estando frente a un evento de fuerza mayor, impone la obligación estatal de concurrir al equilibrio económico del contrato? Nos encontramos quizás frente a aquello que alguna vez nuestra jurisprudencia denominó la excepción de pleito enorme. ¿Y por qué excepción de pleito enorme? Porque también somos conscientes que el presupuesto estatal está afectado de manera importante, porque tiene que atender toda la pandemia en todos sus efectos y en todos los sectores, versus disminución de ingreso al erario público contra la necesidad de un mayor gasto público para poder atender los efectos de la emergencia. ¿Podrá el Estado concurrir a cumplir, una vez terminado, digamos, lo que hemos dado en llamar el periodo de emergencia, este periodo especial? ¿Podría el Estado estar capacitado, están nuestros estados capacitados para concurrir a enjugar los perjuicios y sobrecostos derivados de la pandemia? La suspensión de un contrato involucra en su objeto la ejecución de una obra pública. En los efectos nocivos que pueda tener dependerá del estado de ejecución del contrato. En materia de concesión,
Habrá unos que no habrán iniciado construcción, caso en el cual sus sobrecostos estarían un poco minimizados y sectorizados, digamos, o predicables mejor a lo que es su staff y lo que es su personal y lo que son sus sobrecostos administrativos. Aquellos que ya están en construcción habrán sobrepasado un hito que aquí adquiere mucha importancia, que es la financiación. Los contratos de obra pública por el sistema de concesión que derivan de las asociaciones público-privadas tendrán que tener cierre financiero para poder suscribir las actas de inicio de construcción. Cuando se inicia la construcción de la obra, se supone que ese concesionario ya ha obtenido la financiación, es decir, ya hay recursos de deuda involucrados. Recursos de deuda que encuentran en los contratos una garantía esencial, el recaudo de peaje. La suspensión extraordinaria de los contratos ordena por demás la anulación, porque no tengo cómo más llamarla, la anulación del ingreso por recaudo de peaje porque prohíbe el cobro, o como dicen los concesionarios, se ordenó subir la talanquera para que pasaran los que puedan pasar, que son muy pocos por demás, ya que los otros estamos en aislamiento, los pocos que puedan pasar están exonerados de pago de peaje. Situación que no cobija el contrato. Los contratos estatales de concesión que han sido celebrados como producto de las asociaciones público-privados como exonerativos de responsabilidad de un concesionario por hechos no previsibles, por circunstancias que no fueron objeto de, digamos, de asunción en sus efectos por el concesionario, tienen un sistema único de posibles reparaciones. Ese sistema único de posibles reparaciones se llama la declaración de eventos eximentes de responsabilidad. Eventos eximentes de responsabilidad que dentro del contrato tienen una regulación precisa y que se sitúan como, o que invocan mejor como medio de reparación al concesionario únicamente el reconocimiento de costos ociosos, administrativos y la ampliación del plazo de ejecución según la etapa en que se encuentre el contrato, sea de operación o sea de construcción. Esta medida escapa a cualquier posibilidad de reparación. Esta medida sencillamente es un paliativo para la ejecución normal del contrato. Yo creo que frente a eso, y teniendo en cuenta no solamente lo que está sucediendo, yo creo que lo que está sucediendo es el menor, es un aspecto menor frente a lo que se viene. Yo creo que los contratos de infraestructura de transporte se celebran teniendo en cuenta de modo principal y de modo esencial el entorno económico en que se celebra. El entorno económico que se visualiza tendrá su ejecución. El crecimiento y desarrollo económico del país de alguna manera o contribuye a que ese contrato fluya de forma ordenada, natural y sin mayores exaltos en sobrecostos. Eso no es lo que está sucediendo aquí. Las economías de nuestros países van a resultar tremendamente afectadas. La recuperación va a ser tremendamente lenta, en mi entender. Y las inversiones que ya se realizaron en obra, las financiaciones que ya se invirtieron en infraestructura de transporte, no van a resultar siendo remuneradas con el recaudo del peaje en el mediano plazo. La ejecución de las obras en sí mismas van a tener que adelantarse en su mayor parte o en la mayoría de los contratos celebrados contra equity. Y la ley ordinaria prohíbe que un contratista se quiebre en el intento. No tendría que hacerlo. No tendría que hacerlo. Entonces, la gran pregunta que tenemos es,
¿Qué va a pasar con los contratos? Todos nos reunimos, tenemos seminarios, hablamos de los eventos eximentes de responsabilidad, hablamos de la posibilidad de reconocimientos de sobrecostos. Las entidades nos piden que acreditemos los sobrecostos y que los acreditemos de modo puntual. Desmovilización, movilización, mayor permanencia, costos administrativos, y yo creo que no nos estamos enfocando en lo importante. Los sobrecostos que se causen en 3 meses de suspensión del contrato pueden ser analizados, pueden ser incluso cuantificados. Lo que no puede ser en este momento regulado, analizado, bajado a la realidad y cuantificado son los efectos de la incertidumbre, porque no sabemos cómo va a ser el desarrollo en la ejecución inmediata de estos contratos. De modo que en las propuestas que se están haciendo desde los sectores académicos, desde el sector privado, y se están sometiendo a consideración de los entes públicos, está la revisión de los contratos gradual, de acuerdo a cómo vayamos de acuerdo a cómo vayamos viendo los desarrollos una vez cese lo que yo he dado a llamar el periodo normativo de la pandemia. Porque esto puede terminar el 31 de junio, en Colombia estamos hasta el 31 de mayo por el momento, suenan vientos que ahorita va a salir otro decreto hasta el 31 de agosto, otros dicen que no, que vamos hasta el 31 de junio, pero esa temporalidad es normativa. La temporalidad importante y a tener en cuenta en la regulación contractual será aquella que regule y morigere los efectos de esta pandemia en el plazo inmediato y en el mediano plazo. Es lo que hemos llamado desde la academia la reinvención del contrato público, porque no tenemos una figura contractual ni legal que regule lo que está sucediendo. Yo no sé, doctora, si todavía tengo tiempo para algo más. Estamos exactos, doctora. Ha sido muy interesante su exposición, pero vamos a dejar, digamos, algunas preguntas que tenemos para la segunda ronda. Ok. Bueno, la doctora Patricia Mier nos ha comentado acerca de la teoría del impacto, explicado que la regulación colombiana, datos de obras y de APPs consideran los supuestos de fuerza mayor y regulan, digamos, cualquier evento imprevisible que pueda acontecer durante la regula, digamos, los efectos y las medidas de compensación que podrían adoptar las partes para, digamos, asumir los riesgos derivados de una fuerza mayor. Esto escapa, ha señalado, a la teoría del hecho del príncipe, los hechos referidos a la pandemia, ¿no? Hechos que han determinado la adopción de medidas de carácter excepcional y que en realidad no sabemos, no podemos llegar a cuantificar cuáles van a ser los efectos de estos hechos. Por ahora tenemos una paralización en la mayoría de los países que dura 2 meses, pero en realidad tenemos, hay un costo de incertidumbre que no se está costeando, ¿no? En ese sentido, nos gustaría que el doctor Marco Morales nos pueda comentar cuáles siguen, si se han emitido disposiciones específicas para regular estos eventos, o si la normativa ecuatoriana ya contemplaba algunos mecanismos para restablecer el equilibrio económico de los contratos frente a estos hechos. Cedo la palabra, al igual que la doctora Patricia, tiene un tiempo de 15 a 20 minutos para efectuar su exposición. Gracias, Mari Carmen. Buenos días con todos los presentes. A ver, en el Ecuador el tema ha sido un poco más complejo que lo que ha sucedido un poco, lo que escucho ha sucedido en Colombia. ¿Por qué ha sido más complejo el tema en el Ecuador? Porque aun cuando efectivamente ya dentro de la doctrina y dentro del desarrollo legislativo existen mecanismos un poco para subsanar el tema de la fuerza mayor o el caso fortuito en la ejecución de los contratos, y en específico lo que nos ocupa aquí en la conversación, los contratos de obra pública. El
En el caso del Ecuador, la declaratoria de estado de excepción y toda la normativa aplicable a la ejecución contractual nunca suspendió la ejecución del contrato. Es decir, no se llegó a suspender la ejecución del contrato, y lo que hizo el Servicio de Contratación Pública en Ecuador, que es el órgano rector de la contratación pública en el país, lo que hizo fue señalar que le corresponderá a cada administrador de cada contrato observar si es que existe o no mérito para aplicar la figura de la fuerza mayor. Y esto fue lo primero que hizo el Servicio de Compras Públicas, Servicio de Contratación Pública, o SERCOP, es señalar que entonces es menester de cada administrador del contrato, porque efectivamente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento establece que el administrador del contrato, junto con el fiscalizador en los contratos de obra, cuando en los contratos de obra es necesario la fiscalización, junto con la fiscalización serán quienes observen cómo se lleva a cabo el contrato y la adecuada ejecución del contrato. Entonces, se dejó sobre los hombros del administrador del contrato el decidir cómo va a solventar el problema que enfrenta con la pandemia. Y claro, ahí tenemos el primer escollo que hubo ya práctico en el país, es que normalmente el administrador de un contrato de obra pública es alguien que no es un experto pues en derecho. Y si ya para los abogados nos resulta complejo observar cuáles van a ser las consecuencias de los estados de excepción y las consecuencias de la pandemia, dejar a un lego, a alguien que no conoce de leyes, esto así a plena libertad, resultó complicado. Tanto es así que semanas después de esto, el mismo SERCOP, el Servicio de Contratación Pública, observó la necesidad de enviar un comunicado, ¿cierto? Un comunicado en base a una resolución de preguntas frecuentes, cargó en su página web un tema de resolución de preguntas frecuentes en el que, porque efectivamente muchos administradores de contratos de muchas instituciones públicas preguntaban al órgano rector, oiga, usted no me ha dicho nada, ¿puedo o no puedo suspender la ejecución del contrato y cómo lo voy a hacer? Entonces, frente a esas consultas, a través de eso, una circular, un comunicado, no es una norma jurídica de ninguna forma, a través de un comunicado, el SERCOP recomendó que, tomando en cuenta que nos encontramos en una pandemia, que efectivamente es una causa de fuerza mayor, que en los casos que amerita, sobre todo en los casos de obra pública, aquello se tomará en cuenta como fuerza mayor y que por lo tanto, entre comillas, lo recomendable, porque tampoco estoy diciendo que autoriza ni mucho menos, dice que lo recomendable será que los administradores del contrato, previo adecuado informe de la fiscalización, procedan a la suspensión de la ejecución contractual. Y claro, un poco recomendación, ¿no es cierto?, se deja así en el aire porque le corresponderá, como he dicho, a cada administrador del contrato a emitir un informe para ver si es que aquello aplica. Ahora bien, esto en los comentarios generales, pero se está olvidando el Servicio de Contratación Pública ecuatoriano que en las condiciones particulares, porque aquí en el Ecuador normalmente los contratos de obra pública se rigen bajo ciertos contratos modelo, es más o menos lo que ocurre en todos los países de contratación pública, ¿cierto? Tenemos ciertos contratos modelo que son los que se aplican, y en esos contratos modelo tenemos unas cláusulas que señalan cómo se va a aplicar la fuerza mayor. Y en el caso del Ecuador, específicamente para los contratos de obra pública, se necesita básicamente de 3 informes. Un primer informe del fiscalizador que señale la necesidad de la suspensión de la ejecución. Esto pasará luego a manos del administrador de contrato. Si es que no existe fiscalizador, será solamente el administrador del contrato. El administrador de contrato elaborará un informe para que la autoridad contratante, dice los modelos de contratos, será la autoridad contratante la que finalmente decida si efectivamente cabe la fuerza mayor. Lo cual, ustedes pueden ver, burocratiza un poco estos efectos, ¿no es cierto? Ahora, eso con respecto a la fuerza mayor, y podríamos decir, sí, efectivamente hay fuerza mayor, se debe suspender la ejecución del contrato, y ya en algún momento se verá qué ocurre cuando se levante esta ejecución contractual, estos problemas que nos ha traído la pandemia. Pero esto es solamente una parte, la fuerza mayor es solamente una parte, porque en el caso del Ecuador
a la fuerza mayor sí le tenemos que agregar el tema del hecho del príncipe. ¿Por qué tenemos que agregarle el tema del hecho del príncipe? Porque tenemos dos instancias en el país que se crearon luego de que tuvimos un terremoto en el año 2016 muy grave en una de las ciudades más pobladas de una provincia en el Ecuador que se llama Manabí. Tuvimos un grave terremoto y el régimen de gestión de riesgos en el Ecuador un poco cambió y se observó la necesidad de crear un comité de operaciones de emergencia. Comité de operaciones de emergencia que existe tanto a nivel nacional como a nivel cantonal, a nivel municipal. Existe un comité entonces de operaciones de emergencia a nivel nacional y un comité de operaciones de emergencia a nivel local, que cuando se activan se convierten en un supraórgano, ¿no es cierto?, a los demás que existen, porque además son órganos que están interinstitucionales. Tenemos ahí función ejecutiva con gobiernos autónomos descentralizados, un poco se conjugan, y la idea es tratar de buscar soluciones a los problemas que se generan por un determinado riesgo. En el caso del Ecuador, este COE nacional, se activó con la declaratoria de estado de excepción el 17 de marzo. Y un poco las decisiones que toma este Comité de Operaciones de Emergencia son decisiones de cumplimiento obligatorio para las personas y sobre todo para las entidades públicas. ¿Por qué es importante este Comité de Operaciones de Emergencia? Porque, por ejemplo, cuando se comenzó a hablar ya, porque al principio pensábamos que la cuarentena iba a ser eso, 40 días de encierro y luego ya se iba a levantar y todo el mundo iba a continuar. Pero cuando ya más o menos a los 20 días comenzamos a ver noticias y claro, comenzamos a abrir los ojos frente a qué es lo que pasa en China, qué es lo que pasa en Corea, países que tuvieron las puntas de los picos de contagio mucho antes que Latinoamérica, comenzamos a darnos cuenta de que el tema no se termina en 40 días, el tema no se termina en 50 días, ya vamos casi 70 días y no se termina. Y entonces había que ver alguna forma de retomar las actividades, ¿no es cierto? Y este Comité de Operaciones de Emergencia entonces comenzó a sacar protocolos, ha sacado protocolos de reactivación de actividades económicas. Y uno de estos protocolos de reactivación de actividades económicas es justamente el protocolo para reanudar actividades de construcción. En este protocolo para reactivar actividades de construcción, entonces, tanto para los privados que estén construyendo, para otros privados, como aquellos que estén construyendo, aquellos contratistas que estén construyendo para instituciones públicas, deben seguir ciertos esquemas de cómo manejar al personal y qué indumentaria va a tener este personal para poder ejecutar el contrato. Entonces tengo yo un manual, un protocolo que es de cumplimiento obligatorio, que obviamente ha sido dictado por alguien ajeno al contrato, ¿no es cierto? Típico caso del hecho del príncipe, en donde me impone a mí una obligación que definitivamente me va a cambiar el equilibrio económico en la ejecución contractual. Porque me obliga a ciertas cosas, como por ejemplo, yo como contratista debo encargarme del transporte de cada uno de los trabajadores que va a estar trabajando en esa obra pública. Que es probablemente un costo que yo no tenía, ¿no es cierto? Porque tenía trabajadores que llegaban a través del transporte público y entonces cada quien con su sueldo verá cuánto es lo que le cuesta transportarse. Pero en este caso, al ser una obligación ya del contratista, yo como contratista tengo que ver primero que cada uno de mis trabajadores llegue a la obra transportado por mi cuenta. Luego no van a poder ser transportados como quiera, no les puedo subir a todos en un solo bus, porque además este manual de operaciones me dice, este protocolo que se ha emitido, me dice que deberá existir, solamente se podrá utilizar una banca de cada fila del bus, es decir, yo no pueden ir dos personas juntas, irá uno atrás de otro, entonces tengo una ocupación menor, pero el costo de lo que me va a cobrar a mí la persona que me hace el transfer, ¿no es cierto?, del bus, probablemente sea lo mismo si es que va con un bus lleno, entonces tengo un sobrecosto por el transporte. Luego, cuando llegan estas personas, yo tengo que hacer un tema de limpieza, ¿no es cierto?, un tema de control a través de túneles de desinfección. Tengo que instalar túneles de desinfección, más allá que la OMS actualmente está desaconsejando el uso de estos túneles de desinfección y en la actualidad ahora también el Comité de Operaciones de Emergencia
nacional, el COE nacional en Ecuador también está comenzando a conversar si es que es necesario levantar este requerimiento de los famosos túneles de desinfección, pero actualmente está eso en el manual y entonces eso también tengo que poner un túnel de desinfección al ingreso. Luego tengo un costo adicional porque me dice este protocolo que para cada obra pública yo tengo que hacer una desinfección de cada 3 horas de los puestos de trabajo. Y yo, me imagino ustedes, colegas, deben haber ido a ver cómo se ejecuta una obra pública. Ojo, yo tengo cemento regado, tengo ahí arena regada, tengo ahí materiales en el piso. ¿Cómo desinfecto yo una obra gris? ¿Cómo desinfecto? Porque no estoy hablando del señor que está trabajando en su despacho, ¿no? Estoy hablando del obrero que está ahí fraguando cemento, está construyendo una columna. ¿Cómo desinfecto cada 3 horas de eso? Pero todos estos son elementos que, como un hecho del príncipe, van a tener que ser tomados en cuenta. Y ahí comparto completamente con lo que señala la profesora Mier. Todos estos eventos que un poco podemos irlos avisorando y en un momento determinado sí será un desequilibrio económico del contrato que obligará a que las partes se sienten y un poco comiencen a ver posibles soluciones, y sobre las soluciones hablaré luego en la siguiente parte del panel, cuando hablemos de unos minutos sobre el tema de las soluciones. Sí, efectivamente habrá que sentarse y ver eso. Yo creo que cualquier solución que se busque en este momento, al día de hoy, va a ser insuficiente con respecto a los efectos reales que vamos a tener hacia un futuro. Porque con una economía quebrada, una economía que muy pronto va a tener que suspender pagos, porque es un tema, en la realidad del Ecuador es una realidad aún más trágica que la de nuestros países vecinos, porque estamos en una economía dolarizada. Eso implica que el gobierno no puede imprimir dinero para pagar a sus contratistas. Es decir, tal vez no nos vemos tan afectados por la devaluación, pero sin embargo nos vemos afectados por no tener recursos para el pago. Eso va a implicar que en muchos casos algunas obras queden inconclusas y tengan que llegarse a un tema de terminación de mutuo acuerdo, ¿no es cierto? Tratar de ver cómo termino yo de un mutuo acuerdo para no tener que seguir pagando porque simplemente no voy a tener dinero para ciertas obras de infraestructura. Y en ese caso, ¿qué implica eso con respecto a los gastos posteriores? Que son cosas que ahora no nos estamos dando cuenta. Si yo era un contratista que para una determinada obra ya hice una inversión para comprar maquinaria, para comprar cierta indumentaria, si yo traje una nueva maquinaria en el mes de enero y eso tenía que depreciarse en los 3 años, 4 años de ejecución del contrato, ¿cómo va a ser luego el Estado para llegar a esos acuerdos? Entonces, lamentablemente, yo creo que esta situación que nos ha topado a nivel mundial es algo que desborda lo que ha sido los criterios clásicos de la imprevención y los criterios clásicos de cómo solucionar esto a través de tratar de igualar el tema del equilibrio económico del contrato. Esto nos dará a los abogados probablemente un par de bibliotecas de escribir después para ver cuál es el límite del equilibrio económico del contrato. O sea, frente a un Estado contratante, que simplemente no tiene los recursos para continuar y no tiene los recursos para indemnizar adecuadamente, ¿cuál es el límite o si existe efectivamente un límite a la protección de este principio del equilibrio económico contractual? Son temas que nos vamos a tener que ir preguntando cuando veamos el tema de cómo solucionar estos problemas, ¿no es cierto? Ya un poco les he hablado yo de los problemas. Tenemos por un lado una evidente fuerza mayor que lamentablemente no está normada en el país, le corresponderá a cada administrador del contrato. Esperemos que el órgano rector de la contratación pública en el Ecuador emita alguna normativa adicional, porque muchos administradores del contrato tienen miedo de ejercer sus competencias por desconocimiento, sobre todo por un tema de desconocimiento. Como les digo, la mayoría de ellos son ingenieros civiles, son arquitectos, entonces no tienen por qué conocer cuáles son los alcances de toda la normativa jurídica que aplica a sus contratos y muchas veces no se ven adecuadamente apoyados por el personal de sus instituciones. Y por otra parte tenemos varios hechos del príncipe, que les he puesto yo de ejemplo, este protocolo que ha emitido el Comité de Operaciones de Emergencia para el tema de regresar a la actividad de construcción. Es uno de los tantos ejemplos que ustedes pueden observar
en el Ecuador con respecto a Hechos del Príncipe, porque tenemos también que cada municipio también ha dictado ciertas normas que se van a tener que tener, se deberán tomar en cuenta para la reactivación de actividades. Entonces, en cada lugar del país, en cada municipio del país, tendremos normativa que afectará necesariamente la ejecución, la forma de ejecución del contrato, y los administradores del contrato van a tener que estar pendientes de toda esta avalancha normativa para ver cómo van resolviendo los problemas en cada contrato. Lamentablemente, en el país yo veo que probablemente a futuro vamos a tener muchos problemas por no tratar de regular. Un poco todo el mundo se está lavando las manos, más allá de que ese es un consejo para no contagiarnos, pero no es lo que debe ser no debe hacer la autoridad. La autoridad debería tomar las riendas del asunto, señalar pautas claras con respecto a cómo se van a suspender la ejecución de los contratos, qué va a estar ligado a la suspensión, la obligación luego de la renegociación. Es decir, esto debería estar normado. Las instituciones públicas en Ecuador deberían normar aquello, porque lamentablemente tenemos servidores públicos que creo yo van a ser temerosos, y frente a eso vamos a tener contratistas que en cambio van a salir muy perjudicados. Y esto va a complicar un poco las cosas. Ya luego dejaré un poco el tema de las posibles soluciones frente a estos problemas y un poco cómo normativamente, con lo que tenemos, un poco podremos ir arreglando estos problemas. Muchas gracias, Mari Carmen, por la palabra, y dejo entonces al foro para que continuemos. Muchas gracias, doctor Morales. Le agradezco que haya respetado el tiempo. Brevemente voy a hacer referencia a algunos aspectos que ha tocado el doctor Morales y que me parecen importantes que vemos que la normativa ecuatoriana responsabiliza y da toda la carga al administrador de contrato para evaluar la configuración y los efectos de la fuerza mayor. Si bien se ha implementado un mecanismo a través de acciones del Estado, la asesoría, digamos, para absorber cualquier consulta que tengan los administradores de contratos, vemos que toda la carga la van a asumir los administradores de contratos, ¿no? Y acá sí se presentan algunos inconvenientes similares a los que ocurren acá en nuestro país. Cualquier decisión que adopten los funcionarios públicos va a estar sujeta a revisión posterior o simultánea por la Contraloría General de la República. Y lamentablemente, si la norma no autoriza reconocer unos gastos en específico, muchas veces no. Es importante también mencionarles que también, al igual como en el caso de Perú, se han adoptado una serie de medidas destinadas para garantizar la seguridad y el contagio en realidad del COVID, ¿no? Estas medidas son similares a las que se han adoptado en el Perú, y me imagino que el doctor Linares podrá comentarnos un poco más de lo que establece nuestra regulación sobre al COVID y los efectos que se están reconociendo, tanto en el plazo como en los costos. En ese sentido, le voy a dar la palabra al doctor Linares, al igual que los doctores que le han precedido, 20 minutos para su exposición. El audio, Mario. ¿Con el audio inactivo? Ahora sí, mil disculpas. Ahora sí. Bien, decía que voy a referirme a, digamos, un diagnóstico de la situación actual en que estamos, cómo hemos evolucionado, y luego ya en una segunda intervención, al igual que los demás expositores, vamos a hacer algunas precisiones más específicas respecto de normativa y la problemática, ¿no? De cómo se solucionaría y, de ser el caso, dar algunas propuestas. Bien. Tengo que referirme primero a alguna intervención puntual de la doctora Patricia Mier, que de verdad no había contemplado, ¿no? Que no estamos ante un hecho del príncipe, bien, o hecho de Estado, para hablar
modernamente, que irrumpe en el contrato y que podría estar tratándose de medidas y normas de excepción. Yo creo que en el caso peruano todavía no, al menos en contratación pública. Veo sí claridad al respecto en la regulación que ha tenido Colombia en otro objeto contractual, que es el de la regulación de los pasajes aéreos. ¿Cómo así? Se ha determinado que las líneas aéreas devuelvan pasajes en un año, o de lo contrario den tickets para también volar después, ¿no? Pero en caso de devolver, eso irrumpe pues en los contratos, y no es una cuestión de excepción, ¿no? Dado digamos, el impacto económico de las líneas aéreas, dado la fuerza laboral que está de por medio. Creo que todavía medidas de excepción de esa naturaleza, y que el mismo contrato administrativo clásico se debió a una medida de excepción, simplemente a solventar las campañas, entre otros, ¿no? de las fuerzas revolucionarias francesas, a través de contratos muy de mucha presencia del Estado, de mucha carga a favor del Estado a través de Jus Imperium, ¿no? Entonces, no estamos en eso. Creo que todavía seguimos en nuestro esquema garantista de no tener un contrato administrativo con potestades, y que no se ha irrumpido con potestades, sino respetando la ley y dentro del marco de los puntos estratégicos o transversales de la Ley de Contrataciones del Estado. Mantenimiento del equilibrio económico-financiero, ¿no? El principal. Y no teniendo, pues, no estamos obviamente en riesgo y ventura, ¿no? Es decir, el contratista no asume el riesgo y tampoco su buena suerte, digamos, respecto del contrato, sino que el Estado debe reconocer de cualquier hecho exógeno, o debe reconocer, perdón, la reestructuración del equilibrio del contrato ante cualquier hecho exógeno, ¿no? Ajeno a las partes, irresistible, imprevisible. En eso estamos. Bien, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido, al igual que el Ecuador, caramba, las semejanzas, y debe ser lo mismo en Colombia, son bastante casi iguales, ¿no? Total. Igual, creo que nadie previó que esto dure tanto, nadie pudo haber, digamos, yo dije, bueno, suspendemos pues 30 días máximo, vamos 60, y todavía hay algunas actividades que no van a comenzar, y no sabemos cómo funcione esto, porque quizá no funcione y regresamos todos y se acabó la primera fase. No lo sabemos. Vivimos entonces en la incertidumbre, como dijiste, Patricia, ¿no? Incertidumbre total. No sabemos en realidad. Nos movemos a tientas y vamos a ver cómo resulta todo esto. ¿Qué hemos tenido nosotros? Una suspensión, confinamiento, ¿no? Un primer comunicado del órgano de contrataciones del Estado, en donde se determinó que estamos ante una situación de fuerza mayor, que existe derecho del contratista de solicitar la ampliación del plazo, ¿no? del contrato. No es que, a diferencia del Ecuador, se dejó librada a cada entidad esa solución. Luego se determinó que se puede pactar la suspensión del plazo, ¿no? Y se hizo referencia al principio de equidad. Nosotros tenemos en nuestra ley de contrataciones el principio de equidad, y digamos que el efecto de este principio de equidad es el mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato.
Bien, ¿qué aconteció luego? Una directiva, perdón, un informe, una resolución ministerial que aprueba unos lineamientos del Ministerio de Salud. Y ahí se elaboró un documento técnico, ¿no?, para todas las empresas, cumplimiento general. Aquí se prevén una serie de cosas bastante onerosas en el caso de los contratistas. Elaboración previa al reinicio de labores de un plan para vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Bien, un plan para vigilancia, prevención, que tiene en cuenta contratación de médicos o enfermeras in situ o a distancia, dependiendo de la cantidad de empleados, lineamientos básicos que debe contener el plan, limpieza y desinfección de centros de trabajo, evaluación de salud de los trabajadores previo a su reincorporación, de baja exposición, mediana exposición, alta exposición y muy alta exposición a la enfermedad, lavado y desinfección, prevención del contagio, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal, vigilancia de salud del trabajador, regulación respecto del regreso y recuperación al trabajo, restricciones que luego vamos a ver cómo inciden en cuanto a las obras públicas, porque no todos pueden regresar a trabajar, bien, por cuestiones de riesgo, los mayores de 60, luego se determinó de 65, y con determinadas enfermedades crónicas. Y bueno, pero eso no es todo. Esa es la parte general. Tenemos la parte sectorial, la relativa a obras públicas. Reviso la resolución ministerial de vivienda, donde se dan lineamientos de prevención también respecto de obras de construcción. Tenemos plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Algunas cuestiones se superponen y eso es lo que no debería haberse presentado. Tenemos medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades, preventivas en la fase de ejecución, medidas de protección durante el trabajo, medidas preventivas del personal externo a la obra, operación de maquinaria pesada, medidas preventivas, fase de reinicio. ¿Qué tenemos? Distancia de seguridad, tener productos de higiene, turnos escalonados de trabajo, eso va a modificar absolutamente todo el esquema de la obra, identificar los grupos etarios, ¿no? Periodicidad de desinfección, traslado del personal, como lo mencionó el doctor Morales, ¿no? Y de puntos cercanos a domicilio, todos son sobrecostos, servicio de alimentación del personal, jornadas de trabajo más largas, ¿no? Habrá que ver si esto es posible, cuestiones en la fase de ejecución, de control previo, de desinfección, de vestuarios, de zona de trabajo, establecer aforos máximos, el uso de mascarillas, guantes, contenedores para desechos, etcétera, etcétera. Cuestiones que irrumpen, ¿no? No solamente en la obra en cuanto a la preocupación por el personal, sino que esto tiene un significado económico, evidentemente. Medidas para la operación de maquinaria pesada, no va a ser lo mismo ya esas operaciones. El traslado en camionetas, recuerdo pues que solamente pueden 2 personas trasladarse en una camioneta, entonces habrá que duplicar el número de camionetas o disminuir el ritmo de trabajo. Son cuestiones que van a hacer y van a afectar tremendamente el desarrollo de las obras públicas. Y no solamente el desarrollo de las obras públicas, porque las empresas tienen varias obras y también están con problemas en las propias oficinas administrativas, ¿no? Que pueden ser varias. Entonces, son muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. No sé en cuánto tiempo ya estoy. Mari Carmen. Sí, ya estamos por llegar al límite, doctor. Entonces aquí quedamos. Les agradezco su participación en la primera ronda.
Me gustaría iniciar el bloque de preguntas antes de pasar a la segunda, un bloque de preguntas. ¿Qué te parece, Mari, si mejor terminamos y luego ahí las preguntas? Ok, de acuerdo. Bueno, entonces en esta segunda ronda vamos a tratar de proponer algunas o comentar algunas y digamos en qué aspectos podríamos mejorarlas, ¿no? En el caso de Perú se han adoptado, como ha comentado el doctor Linares, una serie de medidas a efectos de reconocer los efectos de la pandemia en el plazo y duración, en los costos que van a asumir los contratistas, ¿no? También se ha facilitado o implementado un mecanismo de que las partes puedan, digamos, negociar y revisar los mayores costos derivados de las medidas de seguridad y que se vayan a emitir a futuro con posterioridad a la ampliación de plazo que vayan a adoptar las entidades públicas. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Patricia Mier para que nos comente un poco en el Ecuador o qué aspectos podrían mejorarse tanto en Ecuador como... En Colombia, digo, la doctora Patricia... perdón, disculpe, en Colombia. Sí, bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a cederle la palabra. A ver, yo creo ya esto es una perspectiva muy personal mía, así como ustedes, mis colegas han hablado de todo ese tema de imposición de sobrecostos y que de pronto yo, y pido excusas por ellos, sobreestimé en mi primera intervención, y si lo sobreestimé es porque mi preocupación mayor en la ejecución de los contratos y nosotros que nos dedicamos a estos, no son estos periodos, digamos, de emergencia. Mi preocupación es qué va a pasar con la ejecución futura del contrato. ¿Por qué? Nosotros, al igual que ustedes, desde los decretos de emergencia, desde el mismo decreto, se impusieron ciertas regulaciones en cada uno de los sectores. En el que nos ocupa a nosotros, que es la obra pública, siendo el sector de obra pública y el sector de infraestructura de transporte, dentro de ese contexto en general, el sector de infraestructura de transporte en particular, uno de los consentidos de la legislación. ¿Y por qué digo que es uno de los consentidos? Porque no nos digamos mentiras, este es un sector que es emblemático en las economías de nuestros países, es el mayor generador de empleo que puede tener, y con el boom de las asociaciones público-privadas, de alguna manera en Colombia, se ha dado un marco normativo que es bastante ecuánime y bastante protector del desarrollo de esas infraestructuras. Entonces, al venir la emergencia, desde los decretos de emergencia se impusieron o se impuso a los concesionarios la adopción de todas esas medidas que estamos hablando. Entonces era el sí pero no. Se ordena la suspensión y exceptivamente podrán desarrollarse algunas actividades con el objeto de proteger ¿qué? El servicio público de transporte que se le estaba garantizando a determinados sectores, como el sector salud, como el sector de alimentos primarios, ¿no? Entonces lo que tenían que hacer los concesionarios era reducirse al mínimo para poder garantizar el servicio, siempre con, yo no sé cómo la llaman allá en Ecuador y en Perú, la talanquera, que es digamos, el brazo del peaje. Nosotros lo llamamos la talanquera, con la talanquera arriba. ¿Esto qué trae? Esto realmente trae ¿y por qué yo miro al futuro? Estos contratos de concesión tienen una garantía esencial en su retribución. ¿Cuál es esa garantía esencial? El recaudo de peaje. Y el recaudo de peaje solamente prevé en asignación de riesgos, compromete a la entidad en materia tarifaria. Todo lo demás, el riesgo de tráfico, se le asigna al concesionario en condiciones normales. Aquí el peaje no es que haya bajado, aquí no es que el tráfico se haya afectado, aquí no es que los colombianos nos hayamos dormido, aquí es que el tráfico se anuló. El ingreso por tráfico se anuló.
Entonces, ese es un aspecto y esa es la base de la financiación de estas asociaciones público-privadas. Y el otro aspecto es el impacto en los cronogramas de obra. ¿Y por qué decimos que el impacto en los cronogramas de obra no solamente tiene o puede tener el paliativo de ese mayor plazo que generosamente el gobierno nacional en sus decretos de emergencia dice podrán ir más allá de la ley? Primero, porque no a todos los concesionarios les interesa quedarse más tiempo. Y segundo, porque hay un tema que pende directamente de la ejecución de la obra, que es la retribución. Nosotros en Colombia, en la normativa vigente, en la actual, los concesionarios no pueden recibir, como lo hacíamos en la primera generación de concesiones, incluso la segunda y la tercera, podíamos hacerlo. Aquí el concesionario no puede percibir retribución, sino hasta tanto concluya las unidades constructivas, que llamamos unidades funcionales, y sean recibidas a satisfacción por la entidad. Entonces, este cronograma, al ser afectado hoy y al seguir siendo afectado mañana, porque como bien lo decía el doctor Mario Linares, ¿cómo es que vamos a reiniciar? ¿Cómo vamos a manejar el entorno? La obra pública vive del entorno. Hay pánico en la población. ¿Quiénes van a venir a trabajar? Tocó desmovilizar fuerza, digamos, mano de obra. ¿A quién voy a volver a contratar y en qué condiciones? Entonces, amén de los sobrecostos, de medidas de bioseguridad, del tema de transporte, es quién me va a cubrir a mí la afectación de esa ejecución contractual de la que pende mi retribución. Porque los bancos están cruzados de brazos. Los bancos dicen, aquí hay contratos de crédito celebrados. Hay desembolsos ya hechos y están en la obra. Y las obras pueden estar paralizadas. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto, que es un problema que también visualizamos como preocupante. Bueno, yo de verdad que estoy bastante perpleja con todo esto. No lo consideramos un hecho del príncipe, y no lo consideramos un hecho del príncipe porque en la evolución jurisprudencial en Colombia solo se considera hecho del príncipe cuando el acto es producto del ejercicio legítimo de la función de la entidad contratante. Esto se ha ido minimizando en Colombia hasta ese punto. Pero independientemente de eso, ¿qué es lo que me regula a mí la legislación actual? La legislación actual me regula a mí la imprevisión. La regulación actual me regula cuando los contratos debían revisarse porque hay hechos imprevistos que pueden hacer más gravosa la obligación de una de las partes. Deben revisarse con sentido de equidad. Aquí, doctor Mario, el problema, como en los mejores matrimonios, es de plata. Nuestros países son pobres. Y el presupuesto público va a tener una exigencia enorme. La está teniendo. Bueno, en Ecuador ni hablemos, con lo que acaba de explicar el doctor Morales. Pero el presupuesto público va a tener una afectación enorme. ¿Por qué? Porque el presupuesto se nutre de nosotros. Nosotros, los que pagamos impuestos, estamos afectados, ¿cierto? Y ese presupuesto público que se va a ver minimizado en sus ingresos se va a ver exigido en el gasto. Y exigido en el gasto en salud, exigido en el gasto en todos los pleitos que se vienen. ¿Cuál es la solución, doctora Mari Carmen? ¿Entregar los contratos? No. Los contratos no pueden paralizarse. No pueden paralizarse porque ahí sí, apaguemos el país. ¿Revisarlos? Sí, revisarlos. Pero ¿revisarlos a qué punto? Empieza a sobrevolar en el ambiente una teoría peligrosísima. Porque, ojo, pues en todos nuestros países se supone que son estados de derecho. Yo hasta ahora todavía tengo la esperanza de que el mío lo sea. El tema de la protección a la propiedad privada está en todas nuestras constituciones. Yo no tengo por qué poner plata buena en un negocio malo.
y el negocio del servicio público es estatal. Nuestra ley 80, cuando habla de equilibrio económico y habla de la imprevisión, la ley 80 de 1993, que es, digamos, la pionera de todas las que se han expedido después en contratación estatal en Colombia, nos dice, si es imprevisión, la obligación del Estado no es de indemnización plena. Eso lo dijo después la Corte Constitucional. Pero la ley habla del punto de no pérdida. Y yo les pregunto a ustedes, si estas concesiones que están todas empezando, porque es la cuarta generación, es la ola, y van a quedarse en un contrato con una deuda enorme, con cero rentabilidad, cubriendo costos, cuando el contrato mismo, su operación, es la garantía del financiador, que tampoco le va a interesar hacerse cargo de ese negocio que devino malo. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer, y así como lo decía el doctor Mario, mirando al futuro, es, nos va a tocar actuar en sede contractual como están actuando los gobiernos. Yo creo que todos los gobiernos del mundo, porque no son solamente los nuestros, están en ensayo, prueba, error, y en muy cortos plazos tratando de regular los impactos. Y yo creo que nosotros no vamos a tener más remedio, porque no sabemos qué va a pasar cuando se baje la talanquera. Nuestros países es decir, se nos oponen al cobro de peaje, se nos oponen a la subida de tarifas en materia de tasas de servicios públicos, que pasen los tres. No. ¿Esto cómo será en pagos de peajes y aumentos de tarifa una vez se bajen las talanqueras? ¿Estará el usuario de la vía dispuesto a retomar lo que venía? No lo sé. Y vienen los problemas políticos, y vienen los problemas sociales. Entonces, yo creería que el contrato público, como lo dije al inicio, debe reinventarse. Y debe reinventarse de modo que no tengamos normas de emergencia. Yo creo que esto el legislador va a tener que empezar a funcionar con lo que se viene para el país en el corto y mediano plazo. Porque las limitaciones legales vigentes, aplicables a momentos de ejecución normal de los contratos, incluida la imprevisión, porque es que el 868 del Código de Comercio prevé lo imprevisible. Y entonces cuando hay hechos que afectan la ejecución del contrato, pero es que lo que está sucediendo aquí puede hacer nula la ejecución del contrato, porque estos son negocios financieros y algunos no admiten mucho margen de operación, y tengo un tercer actor que es el inversionista en el negocio público. Entonces tenemos que conjugar eso, porque aquí no dependo del presupuesto estatal. Y a mí la ley me permite irme si me voy a quebrar. Y no creo que la solución sea la terminación de los contratos, porque eso sí da al traste a la economía nacional por lo emblemático que es el sector. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a revisar alcances y empezar a revisar, o mejor, a sectorizar y priorizar las inversiones requeridas para los avances de los contratos, y esa revisión debe ser gradual hasta que logremos la normalidad requerida. Gracias, doctora María del Carmen. No sé si me pasé. No, está perfecto y muy interesante en realidad el tema que ha tratado, doctora. Solo para comentarle que al igual que es afectado a los peajes, digamos, por todas estas medidas que ha adoptado el gobierno, en el caso peruano, no sé si conoce, se ha aprobado una ley que suspende el pago de los peajes y además elimina el derecho que tienen los concesionarios, que tienen los propios contratos de APP. O sea, ahí estamos metiéndonos, imagina, ya en un tema de afectación de la protección, pues, de la inversión privada. Entonces, sí, o sea, lleva un equilibrio económico de contrato que, digamos, en un Estado de Derecho, como usted lo ha mencionado, se requiere, pues, reconocer y equilibrar la balanza.
O sea, eso, definitivamente estamos hablando de un riesgo de fuerza mayor, digamos, que la teoría de la asignación de riesgo por ambas partes. Entonces, digamos, sabemos que esto va a afectar al presupuesto público, y como usted dice, ¿no? El tema es que no sabemos hasta cuándo y cuánto le va a costar al Estado. Esa es nuestra problema. Coincido con usted plenamente en que la solución que podamos dar, al menos, o avisorar, digamos, a corto o mediano plazo, es la revisión de los contratos, la revisión periódica de los contratos y evaluar el tema de la afectación no creo que es lo más justo para las partes. Y bueno, más bien ahora, porque el tiempo es corto en realidad, me gustaría también seguir comentando. Le voy a dar el pase al doctor Marco Morales para que nos pueda dar un poco cómo podríamos mejorar estos aspectos desde la perspectiva ecuatoriana. Gracias, Mari Carmen. Un poco conversando de lo que, continuando con la conversación, lo que hablábamos y tomando lo que ha dicho la profesora Mier, efectivamente yo creo que podríamos dividir en dos las preocupaciones. Una preocupación inmediata, que será este tema de cómo solventamos a corto plazo este tema de rubros adicionales o costos adicionales que tenemos durante la emergencia, y también una solución ya a mediano y largo plazo con respecto a qué va a pasar económicamente con la ejecución de estos contratos. Efectivamente, tendremos por un lado los contratos de obra pública, entre comillas, pequeños, ¿no es cierto? Aquellas construcciones de edificios, construcciones de hospitales relativamente pequeños, y tendremos aquellas grandes concesiones de obra pública, sobre todo tema de carreteras, en el caso del Ecuador, un par de hidroeléctricas, y habrá que manejarlos de forma distinta, porque claro, lo uno son cuestiones que estás pensando tú para 2, 3, 5 años, y lo otro estás hablando de 20, 30 años, y por ejemplo, en una concesión de 30 años, el tema se vuelve muy, muy complejo en el caso del Ecuador, porque claro, como efectivamente señala la profesora Mier, cuando alguien llega a invertir a un país y tienes toda una banca de inversión detrás y tienes toda una estructura financiera detrás, multinacionales, inclusive en ocasiones multilaterales, tanto banca pública como banca privada, internacional, todo esto conlleva a un análisis riguroso, un famoso due diligence que hacen estas compañías, en donde probablemente durante un año se vieron revisando qué es lo que va a pasar en el Ecuador los próximos 30 años para que esto sea o no sea financieramente viable. Y de pronto se topan con una pandemia mundial que te va a cambiar los esquemas. Y en el caso del Ecuador, un poco para que aquellos, veo a algunos colegas ecuatorianos conectados que me están escuchando, para que un poco tengamos una idea, en el Ecuador, en el año 99-2000 vivimos un descalabro económico brutal que fue justamente el conocido aquí en Ecuador como feriado bancario y que luego produjo la dolarización en el país. La crisis económica que produjo el feriado bancario y que luego obligó a la dolarización del Ecuador se dio porque en un año determinado tuvimos una refaja. Claro, había una cierta crisis, pero para que tengan una idea, esta crisis del feriado bancario lo que produjo fue una reducción de alrededor del 5% del PIB en el Ecuador. Actualmente, en base a previsiones del Banco Mundial, se señala que la reducción del PIB del país estará entre el 7 y el 9%. Estamos hablando casi el doble de ese descalabro, y nosotros al Ecuador le tomó casi 10 años salir de ese problema. Entonces probablemente mejorar la economía del país luego del descalabro que tengamos ahora, probablemente nos tome 10 años más. Y eso es algo que se tendrá que tomar en cuenta para la renegociación de muchos contratos de concesión. Yo tengo un par de clientes, concesionarios de concesiones complejas, grandes, que están esperando, ¿no es cierto? Porque en este momento también todo el mundo está suspendido, están esperando, tratando de ver cuándo es el mejor momento para renegociar eso. Pero entonces, un poco las soluciones tendrán que venir de las autoridades públicas también en estos dos aspectos. Una solución inmediata, yo sí creo que en el caso del Ecuador, el Servicio Nacional de Contratación Pública, el órgano rector de la contratación pública, debería emitir una normativa adecuada y completa
que le permita a los administradores del contrato, puede ser un manual, un instructivo, que permita a los administradores del contrato solventar de mejor forma, sobre todo en el caso de la obra pública, solventar de mejor forma esta pequeña crisis que tenemos, ¿no es cierto? De manera inmediata, lo mejor sería tener una norma jurídica, porque lamentablemente aquí en el Ecuador tenemos un problema, el órgano de control externo, en el caso del Ecuador, algo así como un tribunal de cuentas, ¿no es cierto? Que en el caso del Ecuador es la Contraloría General del Estado. Los auditores de la Contraloría General del Estado son muy rígidos en observar el cumplimiento normativo para la ejecución contractual. Y yo tengo miedo de que estos auditores, normalmente con especialización en contaduría, cuando estén revisando si es que un determinado administrador del contrato efectivamente hizo bien en ampliar el contrato y autorizar ciertos sobrecostos, cuando vean que no hubo una norma jurídica que le haya avalado al ejercicio de esa competencia, lo primero que van a decir es, mire, usted falló con las normas de control interno, porque si usted no tiene una norma no puede actuar, y no sea usted a quien se le ocurrió decir que sí podía suspender y autorizar nuevos costos. Más allá que normativamente en el Ecuador sí se puede. Es decir, la regulación actual, un poco la ley, sí prevé la existencia, por ejemplo, de rubros nuevos en la ejecución de un contrato. Aquí, evidentemente, van a existir rubros nuevos, temas como este tema que estábamos hablando de los guantes y demás, pero sería bueno tener una normativa un poco más específica para solventar los problemas de la emergencia y que de esa forma el administrador del contrato con algo de sustento pueda tomar decisiones y sentirse empoderado en la toma de decisiones en cada contrato. Y además de esto, igualar un poco los criterios con respecto a qué es lo que están haciendo las demás instituciones públicas. Porque claro, como les he comentado, tenemos un comité de operaciones de emergencia nacional, tenemos comités de operaciones de emergencia en cada cantón, ¿no es cierto?, a nivel municipal, y entonces tenemos un mare magnum, diría yo, de normativa que el administrador del contrato va a tener que ir observando para ver cuándo sí aplica o cuándo no aplica y en qué casos va a aplicar o no va a aplicar el tema de ciertos rubros nuevos que podría tomar en cuenta. Y ya tomar decisiones a nivel institucional con respecto a qué va a pasar con ciertos contratos que simplemente por no existencia presupuestaria van a tener que suspenderse de manera definitiva e iniciar procedimientos de terminación de mutuo acuerdo con esos contratistas. Va a haber algunos casos en donde necesariamente vamos a tener que empezar a terminar de mutuo acuerdo los contratos para que el contratista no tenga que sufrir ciertos costos que están sufriendo. Yo tengo clientes que me dicen, oiga doctor, yo sé que esta obra no se va a poder hacer porque era una obra un poco secundaria que quería la institución pública en base a pronunciamientos que han dado las autoridades a través de, inclusive en ocasiones, las redes sociales. Hemos visto que estas cosas ya no van a ser útiles, no van a ser necesarias, entonces me van a dejar de hacer, pero yo ya llevo 3 meses pagando mi mensualidad para mantener vigentes mis garantías de buen uso de anticipo, mi garantía de fiel cumplimiento de contrato, que quiera o no es un costo adicional que tiene que tener cada contratista, y si le vamos alargando, ¿no es cierto?, si vamos alargando mes a mes esta decisión institucional, simplemente lo que estamos haciendo es incrementando los costos que luego deberá asumir. Y ahí tenemos un problema, porque claro, luego tendremos igual un tema de un desbordamiento de el ámbito jurisdiccional por todas las demandas que van a existir en contra de las instituciones públicas que no hayan reconocido todos los sobrecostos en la ejecución de estos contratos, ¿no es cierto?, por los motivos de la emergencia. Entonces, lo mejor sería que tengamos una normativa, ciertas pautas dadas por las autoridades para que esto no tenga que ser resuelto luego por los jueces. Los jueces se van a ver desbordados luego de demandas si es que no tenemos una normativa adecuada que pueda un poco llevar la crisis de mejor forma. Y a largo plazo yo creo que sí va a ser necesario ya una decisión inclusive de Estado. Ya el tema se va más allá. Aquí tenemos un gobierno que estará finalizando sus labores el 24 de mayo del próximo año, le queda un año más al gobierno, y es un gobierno debilitado justamente, entre otras cosas, porque ya le queda poco tiempo, y entonces las decisiones que va a deber tomar son decisiones que van a tener un impacto en la próxima década, al menos.
y si lo hace sin el apoyo de al menos ciertos grupos políticos, va a ser muy complejo, ¿no es cierto? Yo creo que sobre todo en aquellos contratos de concesión de largo plazo, aquellos contratos de concesión que en el caso del Ecuador, algunos de ellos empezaron con una ley que permitía o buscaba un poco las alianzas público-privadas. Hay algunos contratos que se están desarrollando en base a, recientemente en base a leyes del año 2016, 2017. Entonces tenemos contratos muy jóvenes de concesión que todavía les queda 25, 30 años para su posible ejecución, y de alguna forma el gobierno y las autoridades van a tener que tomar en cuenta los efectos económicos de esta crisis, de esta pandemia, cómo va a afectar eso a los próximos 10, 20 años, porque como efectivamente señalaba la profesora Mier, cuando ya pasemos esta pequeña primera crisis y ya bajen las extranjeras, ¿no es cierto? Ya se pueda cobrar el peaje y demás, por más de que bajen las extranjeras, las personas no van a salir. Las personas es decir, el esquema de la famosa nueva normalidad que hablan los sociólogos ahora, nos va a cambiar las estructuras de todo. Y en el caso del Estado ecuatoriano, creo que todavía no estamos tomando en cuenta cómo esto va a afectar a la economía del país. Es decir, no nos damos cuenta, ya el Estado ecuatoriano ha intentado como pequeño paréntesis a esta charla de obra pública, el Estado ecuatoriano está intentando hacer una devaluación sin moneda, porque claro, en el Ecuador no tenemos moneda que puedas devaluar, no podemos emitir más billetes. Sin embargo, por ejemplo, se han tomado decisiones muy duras por parte de la administración pública, el hecho de señalar que los servidores públicos solamente trabajarán 6 horas de las 8 que normalmente trabajan, lo que supone es una reducción del 25% de su salario. Efectivamente, lo que estás haciendo ahí es devaluando sin devaluar. Estás quitándole un ingreso, estás quitándole el 25%, y eso a su vez trae repercusiones en todo. Todo esto deberá ser analizado luego por nuestras autoridades para ver cómo eso compagina con respecto a las grandes concesiones, ¿no es cierto? Entonces, para concluir y dejar un poco más de tiempo al tema de preguntas, yo creo que necesitamos pensar en 2 soluciones y de manera inmediata. Una solución urgente para el corto plazo, en donde el órgano rector un poco dicte una normativa que adecue y posibilite que no todo esté en hombros de los administradores de los contratos, sino que un poco guíe cómo solventar esta crisis en el corto plazo. Y por otra parte, ya un acuerdo como Estado, ¿no? Ya no solamente del gobierno, sino en realidad un acuerdo estatal de cómo vamos a hacer con las inversiones futuras para que la economía del país no llegue a una crisis mayor de la que podría llegar. Entonces, un poco esas 2 ideas las dejo también ahí como posibles, un rato tratando de encontrar posibles soluciones y señalando que en el corto plazo las normas jurídicas, es decir, el marco legal sí permite, lo único que necesitamos es un poco de guía por parte de las autoridades, pero lo que tenemos actualmente sí me permitiría salir al paso de la crisis a corto plazo. Ahora, a largo plazo, eso ya es otro tema. Gracias, Mari Carmen, y cedo la palabra al foro. Muchas gracias, doctor Morales. Coincido con encontrándonos en una situación de incertidumbre. Lo que más necesitamos justamente es claridad en las regulaciones, directrices respecto de cuáles son los mecanismos que vamos a tener, digamos, para poder compensar estas se van a reconocer y de qué forma, ¿no? Definitivamente hay que ponernos a evaluar esto también con una visión de largo plazo, porque debemos considerar costos que de alguna forma estén dentro del límite presupuestal. Hay un límite en el caso de los adicionales que va hasta el 25%, pero estos mayores costos que se van a digamos, autorizar, ¿no? Por el reconocimiento de esas medidas de implementación de seguridad, entre otros, o tienen algún límite hasta dónde va a poder, digamos, aumentar el monto contractual.
En una primera etapa se está autorizando, digamos, una ampliación de plazo con los reconocimientos de gastos y costos que estas medidas realmente se está estableciendo una posibilidad de que podamos, digamos, actualizar estos mayores gastos en función a las medidas que se adopten, pero no se ha establecido el tope, digamos, presupuestal, digamos, que tenemos y sobre el cual podrá incrementarse el contrato, ¿no? Por otro lado, comentó usted acerca de la posibilidad de que pueda resolverse el contrato por mutuo acuerdo, porque en nuestra coyuntura estaban en una situación delicada financiera. Entonces, quizá a algunos les resulte excesivamente oneroso continuar con la prestación y es más, hasta se vean imposibilitados porque ya no tienen más financiamiento. Nuestra normativa peruana no contempla pues la posibilidad de que ambas partes puedan resolver el contrato, digamos, por estos eventos, ¿no? Porque en el caso de la ley de contrataciones con el Estado, no sé si me podrá, digamos, ahí corregir digamos, que estos hechos te conlleven a una imposibilidad de la ejecución de la prestación. Este es uno de los requisitos. Y en este caso la prestación sigue siendo posible. El tema es que se ha vuelto mucho más cara para el contratista. Bueno, y eso me gustaría, doctor Linares, que usted también pueda explicar si estamos hablando ante la obligación, digamos, de contratista de continuar con este contrato a pesar de que se han cambiado las condiciones contractuales, porque definitivamente va a tener que ejecutar la obra, digamos, con medidas de seguridad, digamos, tratando de adecuarse a esta nueva normalidad que se ha presentado y como dice el doctor Morales, ya tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, bueno, es eso nomás, quería hacer esa pequeña introducción, digamos, para que usted pueda ver cuáles son las medidas que se han adoptado en el Estado peruano y qué otros aspectos podemos mejorar o qué aspectos no se han considerado y podrían generar controversias entre las partes, pues, y reducir optimizar eso que se ha querido dar en la norma. Bien, primero, algo muy rápido respecto de lo que acabas de mencionar. La fuerza mayor es tratada de diferente forma en la Ley de Contratos del Estado que en el Código Civil. El Código Civil admite cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, ¿no? Y hay fuerza mayor que va de suyo que también es posible que no se pueda ya ejecutar el contrato. En cambio, la fuerza mayor en la Ley de Contrataciones del Estado impide la continuación del contrato. Y lo otro, los eventos que no llegan a impedir, se tratan bajo el principio de mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato. Esa es la diferencia. Claro, no se termina de poner esto en un marco general y de conocimiento público, incluso del mismo órgano rector de los contratos del Estado, que en su comunicado mezcló lo que es fuerza mayor también con el mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato. Pero bueno, ahora, se han dado medidas acertadas. Hay una directiva que es en el Perú conocida respecto de lo que vemos de estos temas, para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión. Cuestiones que antes de abordar quiero referirme yo a manera de preámbulo a un caso conocido. Proinversión, entidad que tiene que ver con las concesiones, antes de un contrato, del contrato de la línea 2, entregar en concesión la línea 2 del Metro de Lima, comenzó o firmó un contrato de consultoría. Bien, este contrato de consultoría se desarrollaba normalmente hasta que el Colegio de Ingenieros mandó un oficio, una entidad contratante, indicando que sus ingenieros no se habían colegiado en el Perú, sus ingenieros extranjeros. Bien, y se había entregado el informe, uno de los entregables, y que esto pues suponía un incumplimiento. Bien, estaba el interés del colegio
y el interés público de por medio. ¿Qué sucedió? Se interpretó que este incumplimiento estaba referido a un carácter importante, como si fuera incumplimiento del objeto contractual, y no una cuestión de orden menor. Entonces, ante la duda, los funcionarios públicos que tenían que ver con esta decisión dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Acudieron a un estudio muy conocido, muy prestigioso, y llegaron a la solución de que no se les podía la penalidad por incumplimiento del contrato, que era $350,000 por ahí, sino discrecionalmente establecieron una penalidad por esta cuestión menor de $30,000. Y seguimos para adelante. Bien, esto no fue sino motivo de sanción, inhabilitación de los funcionarios que interpretaron, que hicieron uso de esa discrecionalidad. Tenemos que han pasado varios años, esto está ahora en el Poder Judicial, y digamos, van a pasar ya, se está acercando al plazo de suspensión en la función pública y se va a hacer pues ilusoria la justicia aquí para estos funcionarios, que desde mi punto de vista y desde la gran mayoría de quienes apreciamos esto desde fuera y no desde la Contraloría, utilizaron el ejercicio de sus facultades de manera debida. ¿Por qué por qué cito esto? ¿Cómo van a aceptar los funcionarios públicos los costos propuestos para el reenganche de la obra con este temor, con estos antecedentes? ¿Cómo es que van a validar los costos presentados por los particulares si es que existe disparidad de precios y de ofertas? Son cuestiones que muchas cosas están importando sobre la marcha, otras de origen nacional. Hay empresas que están quebrando y que entonces están liquidando precios, otras no. ¿Cómo? ¿Cómo medir esto? ¿Cómo decirle, sabes qué? Te acepto estos costos, estos sí y estos no. Entonces, esa decisión, digamos, si se acepta, ¿no?, que no lo van a hacer por temor a la Contraloría, ¿no?, lo propuesto por el particular, van a tener problemas. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Van a objetar las cosas para así salvar su responsabilidad. Y entonces vamos a tener problemas. Esa directiva, la que acabo de mencionar, la 005-2020, para mayor precisión del organismo de contrataciones del Estado, debió prever entonces, que es buena, tiene cosas muy buenas, pero debió prever este tipo de cosas del ejercicio de la discrecionalidad. Y entonces, respecto de su decisión, pudo haberse previsto, supongamos, si hay una diferencia del 20%, del 10% entre la posición de la entidad y la posición del contratista, pues vamos y después regularizamos, sí, te lo reconozco, perfecto, y después para eso está la liquidación. No, digamos, ¿por qué? Porque los contratistas están en una situación, muchos de ellos, bastante endeble, no es que esté sólida. ¿Por qué? Bueno, y así una serie de cosas, ¿no? Estamos hablando de que la discrecionalidad en el Perú, dentro de la administración pública peruana, no es de uso, digamos, aceptable o generalizado. Todo lo contrario. Hay bastante reticencia, bastante rechazo al ejercicio de la misma para solucionar problemas. Tenemos que hubo un intento, la ley 29622, que modifica la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, en que realizaron precisiones en torno al ejercicio de esta facultad. Sin embargo, tenemos que, y por acá está el articulito,
criterios para el ejercicio de control ante decisiones discrecionales. En los casos en que la legislación vigente autorice a los funcionarios expresamente algún grado de discrecionalidad, vean ustedes, primero es que autorice expresamente. No existe discrecionalidad implícita, no se puede inferir entonces. ¿Bien? Ese es un grave problema, porque sí existe la discrecionalidad implícita, pero acá se dice, legislación vigente autoriza a los funcionarios expresamente algún grado de discrecionalidad para determinar toma de decisión. Los órganos del Sistema Nacional de Control no pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta. Tales decisiones solo pueden observarse si fueron tomadas sin una consideración adecuada de los hechos o riesgos en el momento oportuno, o por los resultados logrados según etcétera, etcétera. Lo importante entonces es que ahora, más o menos, yendo nuevamente al caso del análisis de los costos, ¿bien? ¿Qué se va a decidir si expresamente en la directiva, o no una norma directa, entonces dice, en este caso tienes discrecionalidad? Para nada. Porque puedo yo analizar esos precios y decir, mira, acá voy a decidir entre varias opciones, todas igualmente válidas, porque no tengo seguridad, porque vivimos en un periodo de incertidumbre. Y no existe eso. Primer grave problema, entonces, no haberse previsto el uso, ¿no?, de la discrecionalidad y dar confianza a los funcionarios públicos en la toma de decisiones, pudiendo haber establecido un más o un menos, un intervalo entre que si hay una diferencia de 10, de 15, de 20%, lo que hubiera considerado el ente rector, entonces esa propuesta de costos se acepta y luego se revisa. No al revés. Existe ahora la propuesta, la entidad acepta y sobre lo otro se va a arbitraje. Y se quedó desfinanciado totalmente y puede que la obra no rinda, sea muy gravosa para el particular. Y entremos entonces en problemas. No es que hayamos estado en una situación boyante tampoco, o sea, ya veníamos con problemas. Desde hace 2 años nuestra economía está con problemas. Y eso es una realidad que no se puede discutir, me parece, ¿no?, sino en el escenario político, quizá. Tenemos entonces esta directiva que habla de el impacto en el plazo de ejecución, paralización de la obra, removilización de personal y equipos, prevención y sectores competentes. Teníamos plazos de discrecionalidad. No se ha previsto los costos, como sí le escuché al doctor Morales, de desinstalación. Solamente se hace referencia a costos de implementación para reiniciar la obra. Pero esa obra se tuvo que paralizar y ahí hubieron gastos. Eso no se está reconociendo. Se tendría que, en base al mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, no está previsto. Ya hemos hablado de las dificultades de precio de mercado, precios sin uniformidad. Estamos al límite. Doctor Linares. Ok, sí, dame doctor Linares, un poquito más, por favor. solamente. Tenemos también el problema de los reemplazos del personal. El personal debe ser reemplazado con las mismas características. Bien, muchos no van a regresar por las limitaciones de salud. Y ahí también se debió prever cierto margen de, digamos, de flexibilidad y decir, bueno, si no consigue, si necesitamos una experiencia de 10 años y no hay en el mercado, ahí les dice, bueno, puedo aceptarte de 8, de 9, de 7, ¿no? Porque se cumplen, o sea, estamos con medidas inteligentes para continuar con la obra, no de obstaculización. Pero todo eso pasa por decisiones discrecionales o utilizar el concepto jurídico indeterminado, lo que sea necesario. Gracias. Gracias, doctor Linares. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Voy a efectuar las preguntas y, bueno, en principio está dirigida a la doctora Patricia, está abierta a que cualquiera de los ponentes pueda complementar la respuesta.
Voy a dar lectura. Debido a la imposibilidad del cumplimiento del contrato por estos efectos, la ley colombiana prevé que el mismo se revise y si ello no es así, que se termine. Teniendo contratistas tienen problemas económicos serios a raíz de la pandemia, se podría visorar que muchos contratos terminarán sin que se ejecute la obra. ¿Qué impacto tiene esto en la economía nacional? Gracias, yo creo que ya un poco me refería a ello en la segunda intervención, pero lo retomamos. Es cierto, la ley colombiana prevé y regula la teoría de la imprevisión en su artículo 868 del Código de Comercio, y lo regula de tal forma que establece que en los contratos, es el caso, en los contratos de ejecución sucesiva, cuando acontezca un hecho no previsto por las partes que haga más gravosa el cumplimiento de una de las obligaciones asignadas en el contrato. Creo que los tres nos hemos referido mucho a eso. Aquí no se trata de hacer más gravosa el cumplimiento de una de las obligaciones asignadas en el contrato, porque ello hace posible la ejecución. Aquí, en mi criterio, cuando hablamos de imposibilidad de ejecución, debemos mirarlo desde dos aspectos. La imposibilidad jurídica de su ejecución, teniendo en cuenta que estoy frente a un contrato estatal y que hay límites constitucionales para su modificación, preservando el interés, tanto el interés público como el interés privado, porque el equilibrio económico es hijo, pues, de principios constitucionales en esa materia, o si estamos frente a la imposibilidad material de ejecución, que no sería el caso. Yo creo que aquí el problema va a ser la imposibilidad jurídica de ejecución, si es imposible continuar con ello. Y también dependerá mucho de lo que ya mis colegas han hablado, de cómo las partes renegocien el contrato. Porque la revisión del contrato público debe agotarse en una primera instancia en sede administrativa. Entendería que quien pregunta se está refiriendo a sede judicial. Si es en sede administrativa, nos vamos a lo que todos conocemos como la modificación del contrato público, que también en la ley actual, y supongo que tanto en Perú como en Ecuador, encuentra límites en su modificación. Vamos a la revisión del contrato público. Según la normativa vigente, en sede administrativa vamos a enfrentar un problema, porque la ley no me permite modificarlo, sino pues permite modificarlo con imposición al contratista, o todavía teniéndolo de la mano y casado conmigo hasta el 20%. Más allá, el contratista podría irse, caso en el cual la entidad tendría que terminar el contrato, porque el contratista está habilitado por la ley para eso. 2, que el contratista se quiebre por las condiciones de ejecución en caso de que no haya revisión. Igual operaría la terminación unilateral del contrato. Y como bien lo dije al inicio, yo creo que lo que necesitamos es el marco normativo ordinario, un marco normativo permanente que modifique el contexto en que se está moviendo hoy la revisión de los contratos. Porque no podemos pretender, ni podemos, por muy héroes que sean nuestros administradores públicos, que se enfrenten a todas las CIAs, procuradurías, fiscalías, contralorías, no podemos olvidar que están sujetos al principio de legalidad. Y si no les damos herramientas legales, mal podrán revisar los contratos más allá de los límites existentes. Entonces, para concretar la respuesta, sí pueden revisarse en sede administrativa, sí pueden revisarse en sede judicial. En sede administrativa existe el problema de esa revisión que, llegado un porcentaje, habilita al contratista para abandonar la contratación de que se trate, y no existe normativa que dé elementos o herramientas al operador público de la contratación
administrativa en Colombia para poder modificar los contratos, más allá de lo que existe, que creería yo es lo que se necesita. Quería también decir que ese reconocimiento, y es un planteamiento que hago, ese reconocimiento que pudiera hacerse, o mejor, esa revisión para el reconocimiento de los mayores costos que se han causado, yo sí invitaría a nuestros países a que lo revisáramos no con el sesgo temporal de las normas que se han producido con la emergencia. Esto realmente no empezó en marzo. Las afectaciones, y lo pueden probar, los contratistas empezaron en enero. Esto no empezó en marzo. Y las normas únicamente están hablando con sesgo temporal de los periodos que ellos bien tienen, o que ella, norma, bien tiene regular. Yo creo que esto hay que mirarlo con un entorno mucho más amplio y tener en cuenta, frente a los costos que deben reconocerse al contratista, y puntualmente los costos de desmovilización y movilización, que lo que han hecho los contratistas al desmovilizarse es realmente minimizar el daño estatal. Porque el stand-by de equipos y la mayor permanencia en los contratos tiene un costo altísimo, y todos lo conocemos. Al desmovilizarse, de alguna manera se paran los taxímetros y se está minimizando el daño estatal. No sé si con esto doy respuesta a la pregunta de la foto. Sí, queda clarísimo, doctora Morales, perdón, doctora Patricia. Para complementar, sería pertinente tocar esta otra para el doctor Linares. El contratista podrá resolver el contrato si la entidad no aprueba la reprogramación y los costos que se trasladen, y no necesariamente aceptarlos y llevarlos a controversia, como señala la directiva. Bien, acá tengo la pregunta. El contratista podrá resolver el contrato si la entidad no aprueba la reprogramación y los costos que se trasladan. Creo bastante difícil que no apruebe la totalidad, porque al menos algo va a tener que aprobar. Y el saldo sobre lo que no se apruebe es lo que puede quedar en controversia y ya resolverse en vía de arbitraje. Entonces, una resolución de contrato por este asunto lo veo bastante difícil. Más bien, Mari Carmen, creo que hay una pregunta ahí para ti, que tú tienes experiencia con estos contratos, los que pintan como de obra, pero están disfrazados de servicios. Acá hay uno. Ya, doctor. Bueno, voy a responderle si es verdad. Se consulta acerca y que califican como servicios porque tienen un componente menor de obra. En estos casos, bueno, creo particularmente que nuevamente la normativa de contratación pública y el ente rector, que es el OCE, ha olvidado este tipo especialmente, no encajan como obras, tampoco como servicios, y no se han establecido disposiciones específicas para tratar la paralización que ha generado también estos servicios. Solamente se ha establecido disposiciones específicas aplicables a obras, pero no se regula. Estos contratos se caracterizan por dos aspectos. Uno es el trasladar el riesgo al contratista por el mantenimiento de las vías por un plazo determinado, que puede ser 5 o 8 años, y normalmente las bases se establecen para este tipo de contratos. Entonces, cabría preguntarse qué cosa va a pasar en estos contratos. ¿Se va a ampliar el plazo más allá del tope de estos 5 u 8 años, o se van a suspender las obligaciones? ¿Qué cosa es lo que va para poder compensar el plazo, ¿no? Y también qué medidas se van a adoptar para reconocer los efectos económicos que también van a generar estas medidas de seguridad y de protección que se han implementado a través de los ministerios. ¿Por qué? Porque también los protocolos de seguridad para el mantenimiento de vías, para la ejecución de obras relacionadas a lo que es infraestructura pública. Entonces, de todas maneras tenemos costos que se tienen que reconocer, ¿no? Y que, de acuerdo a nuestra normativa actual, que van a poder reconocer o van a ser cuestionables posteriormente por la Contraloría. Entonces, para no llegar a ese punto, de todas maneras existe una necesidad de que el gobierno adopte disposiciones especiales también para este tipo de contrato de conservación por niveles de
servicio. Realmente se quede pues a haber emitido estas normas de obra, porque al igual como lo hizo para el tema de las fórmulas polinómicas, a través de esta disposición complementaria final transitoria de la Ley de Contrataciones con el Estado, merecen una regulación especial. Y creo que con eso puedo terminar mi intervención, doctor. Sí. Para proseguir, más bien, le agradezco más bien el pase, doctor, porque justo también quería comentarle esos temas. Una pregunta para el doctor Morales. El decreto de excepción del 16 de marzo suspendió la jornada de trabajo a partir del 17 de marzo para el sector público y privado. En ese sentido, ya no sería potestad de los administradores de contrato, la suspensión de decisión podría ser considerada como fuerza mayor emitida por autoridad competente. Ok, para responder a esa pregunta, efectivamente, la causal de fuerza mayor la hay, pero no hay que olvidar que, como les he mencionado, los contratos modelo y en general, en mi experiencia, todos los contratos que se firman de obra pública con el Estado, señala que para que opere la fuerza mayor por parte del contratista, la debe solicitar y tiene el plazo de 15 días, es decir, 15 días calendario para solicitar y justificar el motivo de la suspensión. Ahora, yo he tenido varios casos de algunos exalumnos míos que me llaman y me dicen, oiga, doctor, tengo un problema, ya hemos pasado un mes y recién ahora el contratista me está pidiendo que suspenda. ¿Puedo suspender o no puedo suspender? Porque el contrato me dice que no cabrá la suspensión por fuerza mayor si esta no se lo hace dentro de estos 15 días. Entonces, ojo, sí, podría ser que el decreto me sirva a mí de fundamento para la fuerza mayor, pero no tengo que olvidarme como contratista y como entidad contratante de que en la administración del contrato voy a tener que tomar esa decisión. Es decir, no puedo dejar yo a que, no, ya el presidente decretó el estado de excepción y entonces aplica también para mi contrato y se acabó. Las normas de derecho público en materia de contratación pública en el Ecuador y las directrices dadas por el Servicio de Contratación Pública hace observar que efectivamente se va a necesitar que haya un acto administrativo que haya reconocido la existencia de esa fuerza mayor y por lo tanto haya suspendido la ejecución del contrato, porque no tenemos ninguna norma en el Ecuador, no se han dictado normas que hayan suspendido la ejecución contractual. Es más, en el ámbito de las otras instituciones públicas, en todas las instituciones se ha señalado las suspensiones de sus procedimientos y cada institución pública ha señalado la suspensión de mutuo propio de cada procedimiento. Entonces, no podemos nosotros señalar que solamente con el estado de excepción, que es con el que el presidente de la República decretó, ¿no es cierto?, este estado de emergencia en el Ecuador y suspendió efectivamente las labores para tanto servidores públicos como privados. Eso no basta, ese efectivamente es la fuente de la fuerza mayor que yo puedo utilizarla para la motivación de la suspensión en el contrato, pero recordemos, en el caso del Ecuador se necesita, es indispensable que el administrador del contrato, a petición del contratista o de oficio, haya decretado esa suspensión. Si no, yo veo que podemos tener problemas luego con los entes de contrato. Doctor Morales. Listo. Muchísimas gracias. Solamente, doctor, quisiera comentarles que estamos a 5 minutos que se termine el webinar. Entonces, quisiera hacerle una... del doctor Martín, por favor. Muy brevemente. Sí, claro. Sí, lo que dice el doctor Martín es de la contradicción en forma reiterada de la utilización de categorías civiles para analizar riesgos que se presentan en contratos administrativos. Esto refiriéndose a las APPs, pero también está no solamente en concesiones, sino también en obra pública y contratos de todo tipo cuando estamos en sede arbitral. Y es un problema que tenemos porque, a diferencia de Colombia, no tenemos una tradición, digamos, de muchos años de desarrollo de instituciones del derecho administrativo y más ellos digamos, raigambre francesa, ¿no? Es más, tienen jurisdicción administrativa, tienen un Consejo de Estado funcionando, ¿no? Entonces, estamos muy lejos de eso. Creo que el derecho administrativo peruano tiene, no sé, 20 años, quizá un poquito más, ¿bien? Desde
la ley es decir, con algún desarrollo de instituciones. Entonces, creo que estamos en un camino por recorrer y eso se debe decir y se debe, digamos, luchar contra eso. Yo creo que siempre debemos hablar de un derecho administrativo de los contratos públicos, no de contratación pública a secas en donde se mete lo que buenamente pueda hacer cualquier abogado sin preparación y que llegó a ser árbitro. Disculpen la dureza, pero es así. Tenemos que hablar de derecho administrativo de los contratos públicos, tenemos que hablar de un bloque de legalidad, de preeminencia, ¿no? De prevalencia del derecho administrativo, sus fuentes, sus instituciones y sus principios. Y eso se aplica para todos los contratos, tanto en la Ley de Contrataciones del Estado, como también en el régimen de las APPs. Debería ser así y hacia eso debemos ir. Muchas gracias, doctor. Le agradezco. Aún quedan varias preguntas. No sé si nos alcanza el tiempo. Bueno, a darle acerca de las reprogramaciones. Los contratos que ya están con atrasos y que estaba en trámite un calendario acelerado de obra. La directiva señala que las reprogramaciones tendrá en cuenta el avance real de la obra. ¿En qué queda el acelerado? Entiendo que habrá una ampliación de plazo que reprograma toda la obra. No sé, doctor, si nos podría comentar un poco. Yo creo que es un caso bien puntual y habría que ver primero solucionar lo otro, pero sobre la marcha engarzarlo, ¿no? Ha habido un asunto pendiente y luego tenemos este asunto, pero debería haber una reprogramación única, tomando en consideración lo que estuvo antes y lo que ha sobrevenido. Sería lo más lógico, ¿no? Pero vamos a ver, pueden haber otras soluciones. Mari Carmen, yo abusando Correcto. Abusando de mis colegas y abusando de ti misma y viendo que el tiempo está súper estrecho, y de verdad esta experiencia ha sido bastante interesante y creo que nos debemos también a quienes nos han escuchado con paciencia. Si fuera posible, y es una propuesta para mis colegas, que nos mandaras preguntas que nosotros pudiéramos contestar y pudieran publicarlo a la universidad por el medio que quisiera. Porque no quisiera que esto que ha sido tan positivo se descapitalizara por falta de respuestas. No sé qué opinen ustedes. Sí, con todo gusto, claro que sí. Por mi parte. Voy a encargar de coordinar con de acuerdo. Sí, de acuerdo todos. Bueno, sin más, les agradezco su participación. Ha sido muy grato conocerlos a través de este medio y poder compartir esta interesante problemática. Lo mismo a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, Mario. Espero verte prontico. Doctor Marco, qué gusto. Muchas gracias, un gusto igual haber compartido con ustedes. Lo mismo, Patricia. Nos veremos en Bogotá o en Lima. Donde doctor, tú digas, cuando nos dejen. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Mari. Listo, muchas gracias. Con eso damos fin a este webinar. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Buenas tardes. Doctora, adiós a todos. Buenas tardes, gracias. En principio, gracias. PRL agradece a los ponentes por su participación, así como al estudio Mario Linares Abogados. Y un especial agradecimiento a la doctora María Carmen Padilla como moderadora del presente webinar. De igual manera, agradecer el tiempo de los asistentes y les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, ya que en los próximos días anunciaremos nuestro sexto webinar. De esta manera damos por concluido nuestro webinar y muchas gracias a todos y tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.